Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast y hoy estamos muy contentos. ¡Yay! Tenemos otra vez de invitados a Luis Pérez Melgoza, bienvenido, Hola. y Marcos Raciel Robledo, ambos psicólogos que ya están aquí por segunda ocasión con nosotros. Somos como la nieve de limón. No hay opción. Y bueno, para los que no habían escuchado el podcast anterior, bueno, son psicólogos ambos y los invitamos a platicar en esta ocasión de lo que es historias de vida. ¿Por qué historias de vida? Porque vamos a arrancar desde lo que decía Raciel. Sí. Todos estamos aquí pasando en este camino llamado vida. Y pues como estamos vivos, a todos los que estamos vivos, como siempre les he dicho, les va a interesar este capítulo escucharlo. Porque cuando nacemos somos, como decíamos, una hojita en blanco, ¿no? Y todo lo que vamos experimentando a lo largo de los años nos va contando esta historia, ¿no? Entonces, a ver, platícanos, Raciel. ¿Cómo se va marcando esto desde un principio? Ok, bueno, uno suele llegar aquí a este planeta, a este mágico México, o sea, tan particular, no tiene su forma de ser, sus peculiaridades, y el mundo al que venimos ya está hecho. O sea, realmente venimos y absorbemos un montón de información que se nos ofrece. Cuando no tenemos un criterio de pequeños, nosotros confiamos en nuestros padres, en nuestros tutores, en quien esté con nosotros, ¿no? Y bueno, ahí ya ya empieza nuestra historia, la historia personal. Pero el ser humano, social como es, se va retroalimentando de otras historias, de otras personas, de otros personajes. Entonces, todas estas historias en conjunto convergen en nosotros. Entonces, nosotros somos alimentados por un montón de historias, un montón de información al respecto de esas historias también, porque tienen tantos matices y de todas maneras la sociedad se empeña como a, digamos, pintarlas de un solo color, por ponerlo así. O sea, le pone como un filtro y un cuadro que es de 1000 colores con tus lentes color sepia. A lo mejor todo se ve de un color muy parecido en tono, ¿no? Muy prolijo. Entonces, todas esas historias que nos van contando con sus sesgos, en base a las experiencias ajenas, porque nosotros crecemos de parte de las historias de nuestra familia, usualmente, que es el centro, pues, muchos dicen que de la sociedad, o sea, desde la casa se forman los modales, dicen, por ejemplo, es como la primera sociedad a la que llegas, tú, tu mamá, tu papá, incluso ya tienes hermanos, o sea, y ya tiene una historia y se va grabando en ti. O sea, y estos esquemas que te van presentando, por ponerles de alguna forma, estas formas de interactuar, estas formas de vivir, pues empiezas a aplicarlas por ti. Y eso da que el criterio depende básicamente de alguien más. Pues tú lo aceptas, ¿no? Y te empiezas válgame, a hacer lo que vieses, ¿no? Es algo que dicen, pero lo estoy trastocando un poquito para que se adapte a esta parte. Nosotros venimos aquí y hacemos lo que vemos que hacen los demás. Uh-huh. Y muchas veces estas personas tienen unas historias que adaptamos a nosotros porque es lo que aprendemos y es lo que hacemos. O sea, así de claro, básicamente estamos como copiando patrones, que es algo que mencionamos también. Como Televisa con toda la programación de Estados Unidos. Sí, o sea, te marcan el patrón de Estados Unidos como nuestro papá, pero sí. Es muy cruel y todo, o sea, bien raro ese papá. Wow. No sé cómo lo describirías tú, ¿ves? ¿Cómo sería Estados Unidos como papá? No, Estados Unidos es el padrastro incómodo que te da un chingo de dinero, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Pero pues te compró el Nintendo, así que mejor te quedas callado. Ok, bien. Bueno, pues existen historias, como mencionaba, desde la familia y en toda nuestra cultura. O sea, totalmente, pues hablamos desde el mito, las leyendas y algo que mencionaba con Luis es que, bueno, a veces ya no sé cuándo se refiere al mito en psicoterapia y el mito mitológico. En este caso, hecho, creo que se puede si me puedo meter mi cuchara. Sí, por eso yo es como que... es mi llamado a la escena. Sí, de hecho, el paralelismo, me encanta el paralelismo que se hace porque
ahora, o a lo mejor alguien de mi nivel socioeconómico hace más caso a pautas como de que es un hecho científico, es una discusión de expertos. Entonces ya no hacemos caso al sacerdote, al chamán, pero en cuanto vemos que es una investigación científica o metemos un aspecto, una estética así, una apariencia de este estilo, como alguien con una bata, le damos mayor peso. Entonces estás en la escuela y te van dando algunas pautas. Por ejemplo, la farsa de que los hombres tienden a ser más violentos por la testosterona. Eso es una historia también. Ajá, eso es un mito en realidad, o sea, no tienes de dónde comprobarlo primera fuente, vas confiando en otras bases. Entonces, creces bajo estos paradigmas, se les dice, cosas que no cuestionas, que están ahí y dices, va, es todo. Otro mito, mito aquí muchos lo van a tomar como que, entonces es una mentira. No necesariamente, es una creencia, es una historia. Los mexicanos son huevones, ¿qué otra cosa? Las mujeres son complicadas. ¿No es mito? No. Bueno, también dice el mito de que el mexicano es muy cálido. O sea, y eso se lo dicen a los extranjeros. Y es como de que, sí, me han dicho estas cosas de México muy tiernos, han de ser. Pero en realidad nosotros que vivimos aquí en México sabemos que ese nada más es uno de... Uy, me acaba de pasar algo así. O sea, que está matizado de un solo color, cuando en realidad es muy amplio. Es muy amplio. Creo que generalizar en general... It's not good. Sí, porque... de hecho, si meto mi propio mito, por ejemplo, que esta creencia, este mito, estas bases, estos valores, yo creo que somos cálidos por una servidumbre. O sea, somos cálidos con los visitantes, con los ajenos, porque nosotros somos los otros, los que tienen que servir. Por ejemplo, las expresiones en el lenguaje, los servilismos, que son como el mande, o mande usted. Exactamente, no podemos decir sí, decimos por favor, no podemos decir no, decimos gracias. Hasta tenemos expresión con las manos para no hablar, para no vayamos a ofender a alguien. Entonces, todos estos mitos van generando nuestra cosmogonía, que a lo mejor nosotros aquí ya no tenemos una cuestión espiritual tan bien asentada, pero a lo mejor lo está más bien en una cotidianidad. O distinta. Ajá, exactamente. Distinta. O sea, no creemos en deidades, en dioses, en chokais, kamis o el equivalente que de allá, pero creemos en bases científicas o sociales, o lo que me dijo esta persona que es muy apasionada en el Facebook o en YouTube o en este evento que acaba de ocurrir y cómo me hace sentir. Entonces, eso sigue siendo, tienes razón, hay una espiritualidad, un mito, en lo que va fundamentando todo esto y el cómo voy a empezar a contarme la historia. O sea, que yo estaba en la escuela, me acuerdo todavía, en prepa, nos daban, ¿cómo se llama? Historia socioeconómica de México, decía, oh Dios, santa madre de Dios, el trauma. Flashbacks. Pues sí, flashbacks, guerras de Vietnam. Porque la maestra se agarraba gritando y decía, por eso estamos jodidos, por ustedes que no saben comportarse, no saben tener disciplina, por eso estamos jodidos, muchachos. Y tenía una posición muy rara en retrospectiva de todo esto, y era bastante agresiva por presentar todo esto. Pero tenía su punto, seguramente. Dice, cabrón, pues sí, siento que somos bien flojos. De esto debe ser la razón que está explicando todo esto. Ahí el problema es cuando te la compras, que sí tenemos que ser muy flojos o muy tranzas o muy... Creo que todo tiene una parte... Bueno, creo que aquí les haría la pregunta, ¿creen que alguien tiene la verdad absoluta? O sea, porque finalmente no son más que planteamientos, como lo estás diciendo. Eso, ¿no? Exactamente. Porque yo podría decir que a lo mejor en comparación a otra cultura... En general, sí somos más cálidos. Empezando porque yo soy cálida. Entonces, que mi panorama es, yo soy una rayita. O sea, ya llevamos si fuera un paloteo, ya llevamos un punto, ¿no? Sí. Entonces, creo que la verdad absoluta nadie la tiene. Yo casi siempre acepto esa postura. Y desde ahí ya nos vamos con los matices, ¿no? De decir, más aquí, más allá. Pero ciertamente, qué miedo comprarte. Es un gris con un poquito de café o un café con un poquito de gris. Ajá, pero eso que dices, yo recuerdo muchísimo un libro que se llama Los mitos que nos dieron traumas. Ese libro, para los que quieran leerlo, es de Juan Miguel Zunzunegui, que es que no me acordaba el autor, pero justamente habla de esto que dijiste ahorita.
como mexicana, no sé por qué lo planteamos a México, en realidad a mí no solo me gusta me gusta más globalizarlo, pero ya que lo aterrizamos, este libro toca muchísimo ese tema de cómo nuestra historia, o al menos la que nos contaron, porque a mí tampoco me consta que esa sea la verdadera historia, nos ha dado el trauma de como tú dices, ¿no? De, ay, no le digo que no porque, pues es como de mala educación, y es más mala educación que no tengas la educación de decir, no, de saber, no puedo, no quiero, traumas generacionales, no me interesa. tremendos. Fíjate que a mí si hay algo que me molesta es la gente, bueno, me incomoda, la gente que no me dice que no. O sea, la gente que le digo, oye, ¿quieres hacer esto? Sí, claro, ahí estoy, no sé qué, no llega. O, sí, participa, no sé qué, te lo mando, no lo manda. Digo, ¿por qué no mejor tienes el valor de decir, no puedo? Flashbacks de la fundación. No quiero, no nada. O sea, finalmente es mucho más respetuoso decir no. Y creo que ese es un gran trauma de esos mitos. Los invito a leerlo. Y ya metí mi cuchara y te dejo seguir con lo de... No, está perfecto. Sí. Es que sí son esos, o sea, son traumas y bueno, voy a aludir ahora directamente a los mitos, o sea, claro, de la Nahuala, de la Llorona, porque de hecho se apegan mucho a la realidad. Les voy a contar la historia de una paciente, de hecho, para introducir ese tema. Ella llegó porque fue abusada sexualmente por su novio. Entonces, ¿qué fue la opción que tomé para todo esto? Bueno, la pauta era como poder retomar las emociones que surgieron en ese evento. Entonces, ¿qué hice? Una meditación guiada donde pudiera ver lo que estaba ocurriendo, pero ahora desde otra perspectiva, como si fuera una película. O sea, como en tercera persona ella ya podía controlar, se sentía con cierta ajenidad al tema para poder contemplarlo desde una parte segura, ¿verdad? Sí, ya que puedes sentirte ajeno a la experiencia. O sea, es como, está cercano, pero no tanto como para colapsar, ¿verdad? Entonces, la escena ocurrió en su sala, estaba con su hermana, el novio, la hermana se va a tomar una ducha y el novio pues, se aprovecha. Ella intenta detenerlo, le dice no quiero, basta, y lo hace de todas formas. Hasta que el novio escucha que la hermana sale. Se acomoda, sube el pantalón, nada pasó. En ese momento en la meditación le digo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué pasó después de esto? Él se fue. ¿Quieres dejarlo que se vaya? Y me dice, no, y se acerca y le empieza a gritar. En la meditación guiada le empieza a gritar que es un bastardo, que cómo era posible, que lo odiaba. Y conforme iba haciendo eso, también empezaba a describir que la imagen que tenía de él iba cambiando. De repente se le caían los brazos, los ojos eran como de reptil, la boca era de una sanguijuela, tenía tumores en la cara, astas de alce, y se hincaba. Mega simbólico, ¿no? Pero se me quedó muy grabado porque me han tocado muchos casos de abuso. Y el cómo describían los monstruos. Y a propósito de mitología y todas estas ondas, empiezas a entender el por qué se creaban estos monstruos o el fin que tenían. En Japón, en la religión Shinto, que es la original, corrígeme si me equivoco, Raz, entonces un poquillo más de eso. Los kamis, que son equivalentes a los dioses, no son como Dios judío-cristiano, viven aquí, o sea, es tal cual, es como estudia la planta, está aquí, puede platicar con nosotros. Entonces, hay más, y no son dioses precisamente, por lo mismo. O sea, conviven aquí, tienen pautas y acciones directamente aquí, y no son todopoderosos necesariamente. Junto con ellos están los yokai, que son, vamos a decir, los espíritus, que cumplen diversas funciones y explican muchas pautas. Por ejemplo, está el kappa, que el kappa es una especie de rana, pato, tortuga, que vive en los lugares donde hay agua. Supuestamente tiene como una ollita aquí arriba en la cabeza, como si fuera el de un monje, el cuarto de un monje, donde tienen agua. Si se les cae el agua, pierden sus poderes. ¿Qué es lo que hacen los kappa? Los kappa robaban a los niños para comérselos. Los robaban. De hecho, eso está un poco kinky, perverso, pero decían que te roban el alma a través del ano. Entonces,
metían la mano y te robaban con el alma por ahí y provocaban un prolapso. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando empiezan a devenir las leyendas de los kappas en Japón, hay varios eventos sucediendo al mismo tiempo. Uno, hambrunas tremendas y habían alto índice de infanticidios. ¿Qué es lo que hacían los padres cuando no podían con sus hijos? Los llevaban al agua para ahogarlos. Entonces era muy común ver cadáveres en el agua. Y junto con eso llegaron los monjes jesuitas. Entonces el kappa respondía a este sentimiento de ajenidad de los monjes, junto con eventos que iban ocurriendo. O sea, dos emociones, dos sentimientos que se cruzaban. La ajenidad, lo que venían a hacer esas personas, porque eran evangelizadores. ¿Y qué es lo que se decía a los niños para que no iban a los mantos de agua? Te va a comer un kappa. Te van a hacer daño. Pasa algo parecido con la Llorona, por ejemplo. Que dice que es el lamento de muchos grupos indígenas por lo que estaba a punto de ocurrir, la conquista de la colonia. Entonces, los monstruos aluden mucho a sentimientos, a afectos que las personas tenemos. Y todos tenemos monstruos distintos, ¿no? Sí, finalmente se van construyendo de acuerdo a las culturas y de acuerdo a las mentes, creo yo. Pues el alcoholismo es un muy buen ejemplo. Sí, cualquier adicción. O sea, porque la gente lo ve como algo ajeno, no lo ven como algo integral suyo. Algunas lo hacen, pero es más común que lo vean como algo ajeno, como que esto me está matando, esto me está ahogando. No lo quiero, pero lo sigo haciendo. Decía una amiga, ahorita me hiciste acordar, de que cuando pasaba mucho tiempo, ella le gustaba mucho salir, como que estaba en constante actividad, porque decía que si se quedaba en casa se quedaba con sus demonios. Y eso se refería a estar como con sus obsesiones, ¿no? O sea, tenía un pensamiento un poco obsesivo. Entonces, esos eran sus demonios, ¿no? Entonces, sí, exactamente. Ese confrontamiento de los no escuchar mis demonios, pues es salirme y así, ¿no? Y sí, hay pensamientos más mágicos o culturas más mágicas que a lo mejor los construyen como una figura, y hay quienes simplemente puede ser tu demonio. Pues es que de hecho son cosas una persona que normal, van ¿no? pasando de generación en generación en generación, entonces se van deformando porque se va haciendo colectivo el sentimiento, o sea, lo empiezan a compartir más personas. O sea, de hecho son pautas que usan muchos cultos para poder moverse, encontrar un enemigo, satanizarlo y empezar a transmitir ese sentimiento hacia más personas. Hitler lo hizo, por ejemplo, con los judíos. Sí. Aquí en México lo hacen también con los migrantes centroamericanos. Entre políticos. Sí, un poquito. Y esas son un poquito las historias, digámoslos en sentido... Bueno, nos desglosamos desde lo que las historias que contamos, ¿no? Sí, mucha clase de... Hay muchas clases de historias, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, no sé si quieran agregar algo a esta parte que mencionabas. No, adelante. Porque, pues de repente mencionabas gente con bata, ¿no? Gente con uniformes, incluso puedo imaginarme yo. Personas que tienen un rango, por decirlo así, en esta sociedad, que están por encima. Y cómo las historias de esas personas son más creíbles por el hecho de que tienen una cierta autoridad, ¿no? Exactamente. También Sí. cómo se imponen esas historias y cómo la sociedad se las compra, como mencionabas tú. O sea, hay momentos en que las compras, pero ¿por qué? Porque tiene prestigio, tiene estudios, pero ¿hasta qué punto realmente lo respalda? ¿No? Es algo que te digo, cuando nos falta criterio, por decirlo así, o experiencia de vida, por ponerlo con otro término, y somos... Yo creo que decir inmaduro no está mal, porque creo que todos tenemos cierto grado de inmadurez en ciertas áreas. Y cuando uno es inmaduro en ciertas áreas a las que está expuesto, y luego se les pone una historia que precisamente habla de esto, pues te la vas a comprar, porque es como la explicación más inmediata, es como algo que te vas a pegar, como la primera exposición que tienes. Es como la primera impresión, ¿sabes? Es lo importante. Con eso te quedas. Finalmente creo que ahí se enlaza un poquito lo que decíamos, ¿no? A veces no todo está separado, pareciera que son conceptos juntos. La credibilidad es parte de la imagen, ¿no? O sea, esa primera impresión que das, esa imagen que construyes, esa congruencia con la que te mueves, que creo que no todos tenemos ese ejemplo, ¿no? Siempre a la mano.
Y creo que ahí es cuando como sociedad, si vamos construyendo sociedades, como decíamos, la base es la familia, y en tu familia ves incongruencia, no crees, no tienes esa... O solamente, es que veo como distinto. Bueno, todo, te digo, nada es correcto, simplemente son historias distintas. Pero las personas que nos podemos, como decíamos, por una profesión, decir, ay, es líder de opinión, por ejemplo. Hay gente que puede ser líder de opinión por trayectoria. Sin embargo, eso no quiere decir que la verdad sea absoluta, ni quiere decir que en 10 años más esa opinión se construya distinta por diferentes hallazgos, descubrimientos o transiciones de la sociedad, porque también hay cosas que van mutando un poquito, ¿no? No mutando, pero bueno, estamos en continuo pues cambiamos de contexto, o sea, de hecho hasta me gusta la palabra mutar a mí personalmente. Sí. Pues, mutamos, cambiamos, entonces sí. Lo mismo ya no aplica. Ya no aplica lo mismo ni socialmente, ya no aplica ni lo mismo en medicina, ya no aplica lo mismo en medios de comunicación. O sea, yo podría poner tantas cosas en las que ya no aplica lo mismo. Creo que lo único que se queda muy parecido es la educación. Como que no evoluciona tan rápido. Pues aquí parece que va muy lento el cambio, digamos, pero eso es un tema más político. No quiero meter eso. Okay, pero... Aquí es el buen momento para meter la promoción de las nuevas playeras. De la fundación. Compren las playeras de la fundación, por favor, muchachos, apoyen. Por cierto, aún no hay playeras, pero hay pulseritas, por favor. Les recordamos que Luis es coordinador de servicio social en la fundación. Y ahora mercadotecnia, al parecer. Por eso está. Por eso está con la camiseta bien puesta y les damos siempre la gracias. ¿Qué vas a decir, Ros? Muy bien, pues de hecho estábamos en esta parte en la que como los uniformes, como el ser, como el que que definen como un líder ya hace tu opinión como más valiosa, la historia que tienes que contar más valiosa que las de los demás, cómo opaca otras historias, cómo opaca otros puntos de vista, porque con historias a fin de cuentas pues podemos hablar de historia, podemos hablar de la mitología y de todo esto, pero... Y podemos hablar de sus implicaciones en la sociedad, pero las implicaciones en el individuo es a lo que iba yo un poquito más enfocado, porque todo esto sí, como te decía antes, es algo que me gustaría como abarcar toda esta clase de historias en un podcast, pero realmente, como somos psicólogos, pues hablamos de sociedad y hablamos de todo eso, pero yo me intereso ahorita en este segundo por cómo afecta eso al individuo, porque la clase de historias que nos cuentan de éxito son mucho más escuchadas, se les da mucho más voz en esta sociedad que a las historias de fracaso, porque realmente existe, ¿cómo decirlo? Fracasar es como tabú. O sea, realmente está prohibido fracasar, está prohibido estar mal, es un estigma. O sea, el ser humano no se acopla al fracaso y sinceramente no hay forma como de culpar al ser humano, porque a fin de cuentas son como nuestros sentimientos primordiales, el del miedo al fracaso, porque pues antes evolutivamente pues era muerte, literal, era muerte, y en eso quedaba. Pero nosotros estamos en una transición evolutiva, por decirlo de alguna forma. Suena de repente muy científico, pero creo que incluso de forma espiritual podemos decir que estamos intentando trascender, o sea, del no entendimiento al entendimiento, a la comprensión, ¿no? Entonces, espiritualmente sería un despertar. Sería como un despertar espiritual, si lo ponemos de esta forma, como hacernos consciente de lo que sentimos, en este caso de el fracaso, y dejar de estigmatizar el fracaso, o sea, y visibilizarlo incluso, porque yo he tenido casos, e incluso más bien, bueno, es que he tenido casos, pero creo que van por otras áreas primero, antes de eso, pero incluso personalmente he conocido personas que tienen un problema muy grande con el fracaso, que, como tú decías, estas historias que nos cuentan nos crean traumas. Entonces he conocido gente con traumas que realmente no pueden atreverse a hacer cambios porque tienen miedo a equivocarse, porque básicamente pueden sentir que van a morir, que no está permitido, y es algo que no se le da chance a uno, cuando en realidad, y de hecho yo creo que hasta últimamente se ha hecho más normal que digan que está bien equivocarse, que es parte como de un proceso. O sea, lo entregan como parte del proceso al éxito,
¿no? Y al aprendizaje. De hecho, ya que lo vas mencionando, muchas series de televisión son muy alienantes al respecto de eso, porque, o sea, el personaje que siempre acaba galardonado, reconocido, es este que no tiene una sola equivocación, que sigue una línea derecho y nadie jamás lo detiene. O sea, realmente no tiene ninguna dificultad. Y hablando de películas, hay una película muy clara en este tema que se llama, creo que Pursuit of Happiness, que es En busca de la felicidad, con Will Smith, sí, ¿no? Donde ahí sí te muestra el fracaso y lo amargo, ¿no? Pero también lo valioso del camino. Y bueno, ahí otra vez acabó con el final feliz. Seguramente después le pasaron otras cositas, que finalmente así es la vida. Pero creo que eso que decías de que sí, así como de éxito, fracaso, hay 1000 páginas de cómo ser millonario y no sé qué exitoso y poderoso y bla, bla, bla. Pero todo eso somos fans de eso, ¿no? Sí. Y entonces todo lo que no sea eso, eres perdedor. Y entonces tú mismo, eres perdedor, te cambia. O sea, si fueran chaquetas, ¿no? Traerías así como, esta de brillitos, ahorita que, yay, éxito. Y a lo mejor es más, así mi agenda se me ocurre, ¿no? Reviso algo exitoso y me la pongo, y cuando paso a la parte donde en una parte, digo, en algún otro proyecto que no esté bien, me la quito y me pongo el del loser, porque entonces, o sea, no alcanzamos a integrar el decir, de hecho, me vino esa palabra, la misma persona puede ser un loser o un winner. Pero es que en realidad no es que lo seas, es que es parte de, son situaciones que son parte de ir en el aprendizaje, ¿no? Y en la evolución. Y algo que se me hace muy curioso, porque de hecho, desde hace muchos años, o sea, de tiempos inmemorables, pues ha habido historias de éxito y de fracaso, porque creo que es algo que las culturas se han dado cuenta en algún momento, por supuesto, que no puede haber éxito sin fracaso. Y no hay una historia de puro éxito, ¿no? No nos cuentan historias de puro éxito, pero a pesar de que existen todas estas historias, como En busca de la felicidad, como incluso series populares como, no sé, One Piece o Dragon Ball, típicamente súper popular, ¿no? O sea, y son personajes que de hecho tienen su travesía, tienen sus caídas, tienen sus momentos en los que se levantan, ¿no? Y a pesar de todo eso, nosotros seguimos hablando de éxito, como si esas historias no nos alcanzaran en realidad, ¿sabes? Como si les subestimáramos, como si fueran solo entretenimiento vacío, sin un mensaje. Y esto también es algo que a mí me consterna mucho, porque creo que las historias pueden ir dirigidas a un público infantil, si quieres, sí, pero son tan simbólicas y tan importantes en los mensajes como cualquier otro tema de seriedad que se te pueda ocurrir. O sea, en realidad una caricatura, una historia, básicamente lo que suelen decir es que están dando ejemplos. O sea, pues básicamente sí, nos están dando ejemplos, por decirlo de alguna forma. Y esos mensajes, se nos graban, y actuamos en respecto a eso. O sea, es lo que te mencionaba. O sea, también cuando uno está vulnerable, vulnerable por decirlo así, no vulnerable, perdón, más bien cuando uno no tiene el criterio, que es lo que mencionaba, para tener consistencia. Cuando uno tiene el criterio, se compra la primera que se le parezca, por decirlo así, ¿no? Hay un anime que yo en la vida lo vi cuando estaba en la preparatoria, pero era muy popular. La sorpresa de mi vida fue empezar a ver un montón de manerismos, de valores, formas de pensar que se veían tan inculcados, fuerte y arraigados en muchos compañeros que yo llegué a tener, que me quedé de aquí venían muchas pautas. Y me puedo acordar, por ejemplo, de las caricaturas de los 90s. Las cosas eran siempre como burlarse de los grupos sociales que había en la escuela, como esto no es normal, esto no es aceptable, y perseguir ser el popular y luego volver a ser un perdedor. Y reforzaban el punto de que el personaje principal era un perdedor. No era deseable ser como él. No había mayor profundidad, solo era alienante. Y es perdedor a ojos de quién, ¿no? Porque volvemos al punto, a la arista, ¿cuál? Porque a lo mejor eres el súper basquetbolista, y ahí eres el ganador, pero te va pésimo en las calificaciones y eres perdedor. Y lo que yo les decía, bueno,
el yin yang vive en nosotros en diferentes formas y caras, y creo que no está mal ser, finalmente son áreas de oportunidad, ¿no? También. Sí, eso es también lo que se usa mucho. Porque si tú descubres que no está padre lo que estás en ese lado, pero obviamente, como tú dices tú, te vas a hacer un líder de opinión de lo que sí eres un ganador. O sea, si yo quiero aprender a encestar, me voy a ir con el chavo que estoy viendo que la está rompiendo encestando, ¿no? Si yo lo que quiero es aprender de, no sé, ¿qué le cambio? De emprendimiento, ¿no? Ahorita que hablábamos de Elon Musk y esto. Pues a lo mejor me voy a poner a leer un libro de alguien que la está rompiendo en emprendimiento, ¿no? Pero creo que el generalizar nos hace que suprimamos esto que decías, ¿no? Le quitamos, o sea, al que lo vamos a popularizar por lo bueno, le diluimos todo lo malo. Y al que lo vamos a popularizar por malo, le diluimos todo lo bueno, ¿no? Nos vamos al extremo de lo que realmente están. Todo de rosita. Sí, realmente siempre bloqueas hablar de ti al final de cuentas. Esto es un poco de lo que hablamos también en el podcast pasado, que está la realidad y está este paralelismo que va corriendo a un lado. Claro. Que es más cómodo, es la historia que siempre han contado. Y romper esa historia es duro, porque te topas con la nada. Creo que es lo que hacemos hace rato, no hay verdad absoluta. Le voy a robar una frase a Raz, que él cree que no se puede conocer realmente el objeto de estudio. O sea, conocemos retazos de la realidad, pautas. Lol. Pau. Eres hilarante. Bueno. Conocemos pautas de la realidad, pero no conocemos la realidad. La realidad por sí misma, pues creo que tendríamos que ser Dios para contemplar el infinito, la inmensidad, o sea. Sí, está cabrón. O sea, hay tantas variables. De hecho, lo decía un buen amigo mío, Capi, también es médico. Hola, Capi. Hola. Que lo que me decía, mucha gente llega con el médico asumido como que pues, él va a saber lo que tengo. Y no, señor, no sé. O sea, realmente sí, claro, tengo conocimientos aproximados y realmente cada pauta que voy tomando es una estrategia, es una investigación por sí misma. O sea, una noción a tal grado tan completa no se puede. Y por eso es multidisciplinario. Para entre todos agarrar un pedazo grandecito y poder resolver. Pero ahorita que decías de eso, por ejemplo, en el médico que ya por su bata, y cómo también hoy día se da fraudes y esto, porque ya nada más se ponen la bata y ya con eso la armaron, ¿no? Eso tiene siglos. Sí, no, y los tienen en estos productos multinivel y le dan a un fulanito una batita, lo ponen a hablar de su producto. Y la gente que no esculca un poquito más de lo que le están presentando a simple vista, ya se la compró. Y estos canijos no son mensos, lo hacen con esa intención. Del hecho de ponerte un artículo de autoridad, yo le llamo así, la bata es un artículo de autoridad. Porque te gana. Digo, finalmente el carnicero también usa es el mismo artículo, pero estamos en una postura distinta. Y sí es un artículo de autoridad en el momento en que tú lo pones a la persona, si le pones un video, le produces un poco, y entonces la gente que no se cuestiona mucho, que no tenga esta construcción del pensamiento distinto, de investigar más, se la compra 100%, ¿no? Uy, yo creo que es incluso peor, porque creo que solo es de saber darte en el punto correcto, porque incluso aún teniendo estas pautas de investigación, tienes valores, tienes emociones, tienes sensaciones. Entonces, saben entrar en este... Sí. Es un vendedor, a final de cuentas. Sí. Estudian su población objetivo, saben qué temen, Dios mío. Oh. Ajá, o sea, estamos hablando de manipulación. Y eso... O sea cualquiera está expuesto a esto. Ya muchos a lo mejor no ven la televisión, pero todos los anuncios hacen eso, estudian a su población y saben dónde darles, o sea, como tú dices, Sí. Y una puntería, pues, brutal. O sea, no es casualidad, ¿no? O sea, realmente creo que los mejores mercadólogos justamente han sido psicólogos o sociólogos. Hay marcas como creo que es Heineken, que creo que tienen alguien de sociología, creo, en su mercadeo, y se nota. No lo dudo. Los resultados son muy buenos. Por ejemplo, siempre es una forma de vida aspiracional. O sea, y la mayoría de los comerciales siempre es gente blanca y de varo. La que te vende todo. Ajá. Y hablando de aspiracional, va de esta mano de las historias. Porque no es lo mismo la aspiración de una persona
que ha escuchado la historia o trae el patrón, ahora vamos a hablar de los patrones, vamos a ser doctores o vamos a ser todos, no sé, ¿qué se les ocurre otra de así de todos abogados? Okay. Esta es la aspiración y el patrón familiar. Todos somos notarios públicos, por ejemplo. Uy, no. Wow, sí, y tienes que, y ahí venimos con el tienes que, debes que, viene esta parte de construir un éxito que no es tu éxito, porque la individualidad te da este poder de encontrar cuál es tu camino, y el verdadero éxito está, creo yo, no tengo la verdad absoluta, siempre lo digo, en querer construir o trascender, como tú lo dijiste hace ratito, a través de ese proyecto de vida que es muy personalizado. Entonces, ¿cómo carambas le ayudas a una familia, hablando de sistemas, a que rompa ese patrón y diga, sí, mijito, sí hay otra forma de construir una vida exitosa? Uf, mío. ¿No? Pues aquí nos damos directo a las técnicas narrativas. Sí, creo que, bueno, antes de la pauta narrativa, creo que también hay que entender lo sistémico que es esto. ¿Vale? No, sí, por favor. O sea, sí. Porque, por ejemplo, vamos a hablar de la obesidad y puede llegarme a hablar un genetista de todos los conflictos que hay, como la misma alimentación del pasado y las hambrunas favorecen a que seamos más proclives a la obesidad. Ajá. O puede llegar un otro y decir, no, es que los hábitos de alimentación... Le vamos a comer por si al rato no hay, ¿no? Ajá. Exactamente. De repente llegan los psicólogos con, bueno, pues las pautas de cómo va viviendo, la comida es una forma de desahogo, o sea, ya hay muchas pautas. La verdad es que no están equivocados en ninguno, o sea, realmente todo se va conjugando y una cosa depende de la otra. Entonces es muy complejo romper una red. O sea, imagínate una malla ciclónica de esas, la empiezas a agitar, no puedes. Es complejo. O sea, usualmente sirve cortar cualquiera de esas, pero no cortar cualquiera puede ayudarte a aflojar la malla. Entonces creo que es lo que hace lo que iba Raciel, porque vas a afrontarte a las narrativas no solo de la familia como conjunto, sino de forma individual, y en el momento en que quieras alterar estas narrativas, se van a defender, van a resistirse. Todo el sistema. O sea, estas son las pautas de la terapia sistémico. Que bueno, para los que no entiendan esto, ¿qué es un sistema, please? Ok, un sistema es, digamos, un conjunto de organismos o de elementos que, digamos, están, por ponerlo de alguna forma, en relación. Así básicamente, por ejemplo, podemos pensar en los engranajes de un reloj. Cada uno de los eslabones forma parte del sistema y hace que funcione y tiene un objetivo. El sistema, todo sistema tiene un objetivo. Y esta teoría de sistemas puede aplicar a cualquier contexto. O sea, por eso funciona en familia, porque, digamos, los eslabones somos cada uno de los integrantes de la familia y estudiamos la relación que existe entre uno de los eslabones con el otro. Esos son microsistemas, para ser más específicos, ¿no? Pero también estudiamos el sistema completo, cómo funciona todo, y si movemos un engranaje, un eslabón, cómo afecta el funcionamiento de los otros eslabones, porque van a girar diferente. El resto de los participantes de la familia. Ajá, exactamente. Y con un objetivo, claro, porque un reloj tiene que dar la hora. Esa es una parte muy importante. ¿Cuál es el objetivo de un sistema familiar? ¿Qué es lo que busca cada pauta y la resolución que se va planteando? O sea, creo que va cambiando, porque también ahora vamos a la historia que cuentan las mismas familias. Al hablar de las técnicas narrativas, se refiere a una rama misma de la sistémico familiar, en la que parte de esta pauta de lo que también llegamos a hablar un poquito en el podcast pasado, de las relaciones de poder que se generaban. O sea, cómo se acomoda el sistema, quién ejerce sobre qué y quién hace. Entonces siempre quedan eslabones más vulnerables, que también se les dice síntomas. Entonces vamos a decir que el hijo que es adicto es un síntoma de los conflictos que están ocurriendo en la familia. ¿Por qué? Vamos a decir cosas tan simples como es que él no le prestaban tanta atención y era más sensible. Y hubo más a la mano ciertas pautas para que él pudiera tomar droga. Y la droga, refiriéndome no a cosas que se podrían considerar actualmente suaves como marihuana, alcohol, tabaco. O sea, no, hablemos drogas duras, por ejemplo. Entonces, podemos decir que a lo mejor entonces, el hijo es la parte más vulnerable, donde se va expresando todo esto. Entonces, normalmente se acusaría al hijo. De hecho, todavía se hace muy en México. Bueno, México no, en
un país que no es México. Ajá. En los psiquiátricos, yo estuve en uno, un tiempo. Cuando se hablaba de adicciones, era muy gracioso porque les empezabas a plantear a muchos psicólogos las pautas de lo que hay detrás de la adicción. O sea, que, oye, realmente no es la adicción, o sea, es la forma de vida entera que está llevando la persona. Ese es un síntoma, un canal más. Esto es una tos. Y ellos decían, las ganancias secundarias pueden ser importantes. O sea, pero eso niega toda la experiencia de vida y lo que están viviendo. Lo que decíamos, el alcohólico no bebe. Pero la ganancia secundaria, ahí me podría pensar como el huevo y la gallina, ¿no? Porque pues, ¿qué fue primero? Es que es un poquito complejo. Como para decir que sea una ganancia, pues. Ajá, o sea, me refiero a toda la historia que hay por detrás. O sea, porque no es, o sea, aquí en cuestión lo que ellos están diciendo, mi conflicto es el que tú consumas drogas. Por eso a todo esto que está por detrás o que ayuda a que esto se esté cumpliendo es secundario. Porque lo que yo estoy persiguiendo y me interesa es que no consumas droga. No me interesa tu historia. Me interesa tu consumo de droga. Es como cuando se te funde un foco y el problema es cambiar el foco, pero en realidad creo que hay una falla en el circuito completo de la casa que está fundiendo el foco continuamente. Insistes en cambiar el foco. Insistes en cambiar el foco, ajá. Y pues si no quieren que se drogue con algo tan fuerte, bueno, ¿cuál es la alternativa? Porque si no le dan una solución más profunda, va a caer o va a vertirse a algo igual de potente, digamos, ¿no? Y un psiquiátrico, cuando lo veía muy seguido, toda la credibilidad siempre caía sobre de la familia. No cuestionaba nada más. La culpa era del foco o de la persona. Del síntoma. Del síntoma. Y se cargaban contra esa persona y era como... Era alienante, o sea, estar en ese lugar porque como psicólogo supuestamente tenías que decirle, no, tienes que aceptar que estás enfermo, tienes que aceptar que tienes que tomar tu tratamiento, tienes que apegarte a esto, o sea, era deshumanizante a niveles, o sea, seguíamos instrucciones para deshumanizar personas. Nos deshumanizaban. Te deshumanizaban. Oye, pero a ver, por ejemplo, en esta terapia de sistemas, por ejemplo, estamos hablando con un elemento de la familia. Yo lo digo en idioma más light, para que los demás lo entiendan. La verdad, sí. En un sistema, no, está súper. En una familia tenemos, que es el sistema, digámoslo así, en este momento que estamos hablando, tenemos a una persona que es el síntoma, ¿no? Sí. Esta persona estamos hablando, en este caso lo estamos poniendo, que tiene un problema de adicciones. Okay. Podemos ponerle otro nombre, porque existen otro tipo de síntomas. Sí. En los sistemas, pero casi siempre queremos solucionar el síntoma. Sí. Así como vamos, como dices, por la tos, den un jarabe para la tos. El conejillo de Indias. Y vámonos, ¿no? Y no vemos por qué me está dando tos, ¿no? Que pueden ser otro tipo de causas y no precisamente lo va a solucionar el jarabe para tos. A mí se me hace súper complejo esto de romper patrones e ir desmitificando nuestra historia familiar, porque creo que eso es de lo que se va tratando. Porque casi siempre queremos empujar al síntoma a que se componga. Y ustedes acaban de decir en todo lo que dijeron, que para componer el síntoma, pues tenemos que hacer que los engranes giren distinto para que empiece a caminar distinto. Y a lo mejor no va a caminar distinto en esta generación. A lo mejor ese síntoma ya no lo vamos a alcanzar a quitar. A lo mejor vamos a alcanzar a mejorarlo para la siguiente, ¿no? Habrá situaciones que sí, que no. Sí. Pero ¿cómo caramba le hacemos si con trabajos llevamos a una persona a terapia? ¿Cómo vamos a llevarle la terapia a toda la familia? Cuando les recetan estos chochitos mágicos de medicina alternativa, porque a la gente le encanta que le vendan magia, cosas que no te tienes que esforzar y te va a bajar de peso, por ejemplo, o te va a quitar la enfermedad que quieras, a todos como magia, como escudo y manto protector. Y ahí sí se los zampan a toda la familia, porque es mágico. Y te la crees que es mágico y que estás protegido. ¿Cómo harías? A ver, vamos a... O sea, yo me he puesto mucho a pensar esto. ¿Cómo vas nutriendo al sistema familiar poco a poco para que vaya sanando y para que vaya realmente resultando? Porque tú velo simplemente en las escuelas. Tienes un chico con un problema de adicción, tienes un chico con problema de, no sé, hasta de depresión y es él.
el síntoma, lleva al niño a terapia y fracaso escolar y el niño a terapia y el problema está en el niño y 500 años después se les ocurre pensar que la onda es resolver a la familia, ¿no? Reorganizar a la familia, reeducar a la familia, reconcientizar a la familia. Entonces, ¿cómo hacer una labor tan compleja? ¿Cómo le hacen? Es que por eso nos pagan. Superheroes. Quiero ser algo sincero con esta parte, porque de repente dicen que no hay casos imposibles, sino que los psicólogos a veces nomás, o sea, no pueden, no me acuerdo cómo va, perdón, sinceramente, esta parte, ¿no? Que no hay caso imposible, nada más hay que saber por dónde darle, pero siendo sinceros, siendo un poquito más fríos, y no quiero quitarle esperanzas a nadie, porque todo depende de su caso, o sea, pero de veras hay casos que realmente no se pueden arreglar de una por todas. O sea, hay casos muy complejos que no se van a facilitar, que no te van a dar la oportunidad. Y hay que tener eso en cuenta, o sea, porque no vamos a rescatarlos por más duro que sean. Sí, o sea, hay alcances y limitaciones, ¿no? Sí, hablando de los pasillos de incertidumbre, que precisamente hablamos de contextualizar lo que está ocurriendo, o sea, hay cosas que no van a cambiar y son muy duras. Este es el caso, o sea, realmente es muy romántico decir, pues vamos a cambiar a la familia y, o sea, no, o sea, muchas veces la solución es sal de casa y no es fácil porque estamos diciendo como un chavo de 22 años que apenas terminó la carrera, que nadie quiere contratar, va a poder mantenerse, o sea, no se puede, es muy complejo, no dudo que haya gente que lo haya podido lograr, qué bueno, pero ese es un par de casos contra una mayoría visible. Pero al menos ya es adulto, ¿no? Al menos ya tiene la elección consciente de decir me la rifo o no. Pero, por ejemplo, en el caso de los niños... no. O sea, el niño no tiene opción. Caray. El niño sigue siendo parte de ese esquema y bien o mal tiene su familia, que bueno, eso de alguna manera es buena, ¿no? Pero sí sabemos que hay momentos, como decías tú, donde la única forma de no ser más ese síntoma es quitándote de ahí. Sí. Es literal quitándose de esa influencia y de esas historias, ¿no? Que se cuentan y se cuentan. Les voy a poner el ejemplo, por ejemplo, vamos a tocar otra vez el tema de adicciones, donde es superhero el que puede aguantar no sé cuántas cervezas y escuchas cada fin de semana a la familia decir cuántas aguantó, cuántos días duró en la cruda, ¿no? O sea, es una historia que está reafirmando y reafirmando y reafirmando eso que te estás contando y eso que se está volviendo tu realidad, o lo que plantábamos de alguien que no te permiten ser con quien tú quieres ser. Y otra vez en la comida familiar solo estás oyendo el caso del notario exitoso 1 y del 2 y del 3 y te reafirman y te reafirman y te reafirman que tú eres un loser porque tú no estás haciendo eso, ¿no? Entonces, en el caso del adulto, sí hay escapatoria, solo es opcional y tú sabrás si le das o no le das. En el caso de los niños, yo he visto que es muy difícil. La única esperanza que nos queda es que lleguen a ser adultos. De hecho, eso es todo un tema en la comunidad LGBT, es todo un tema. Porque, por ejemplo, ahorita está muy en boca lo de las infancias trans. Uh-huh. Entonces, imagínate ser alguien que nace con genitales masculinos y vas descubriendo que no sientes correcto tu cuerpo, no estás satisfecho y buscas que tu expresión vaya más ad hoc a lo que tú buscas, una expresión femenina. Uh-huh. Pero rápidamente te das cuenta las consecuencias de esto. Vas a perder a tu mamá, vas a perder a tu papá, van a atacarte, van a ridiculizarte. Y hay infancias trans que están expuestas a una violencia física y sexual muy fuerte. De hecho, para que se dé una idea, a lo mejor el niño no lo contempla en ese momento, pero su esperanza de vida en México es de 35 años. Así de fuerte. Okay. Tú tienes dos opciones, o te la rifas saliendo y empezando a expresarte y a buscar las cosas por tu cuenta, o te callas y aguantas de todo esto que vas sintiendo. Entonces, y fíjate, o sea, son muchas pautas muy fuertes que enfrenta un niño, a lo mejor no con estos tintes y más específicos, pero muchas de las emociones que tiene que enfrentar un niño cuando se empieza a dar cuenta, un niño o una niña, cuando se empiezan a afrontar todo esto, y que pueden tener 5 años,
Claro. Bueno, es que todos hemos sido niños, ¿no? Y creo que como niños hemos estado expuestos a estas historias y a muchas condiciones en las que, híjole, qué bárbaro. Es parte de forjar carácter y de parte de ser, del aprendizaje de lo que hoy somos. Pero creo que sí, la vulnerabilidad de un pequeño es una realidad que a veces no se toma en cuenta. Poníamos ejemplo hace ratito lo de que lo manden en taxi. Creo que cuando eres 100% consciente de la vulnerabilidad de un niño de 10 años, por ejemplo, en este caso estábamos hablando, el adulto a cargo es el que tiene que tener la conciencia de esa vulnerabilidad. El niño solo es niño. El niño no tiene ni idea siquiera qué es vulnerable o qué no es vulnerable. Y pese a que alcanza a tener percepción de cosas de su persona, tal vez aún no está en la madurez de construir esa seguridad, y no solo mental o física. Y creo que ahí es muy difícil como decir hasta dónde él tiene esa responsabilidad o no. Creo que hay cosas que a lo mejor puedes poner solamente esa protección como padres, ¿no? Sí. Pero pues cuando se carece incluso de esa protección ya per se, más súmale algo en lo que no estés de acuerdo, que estás viendo que está sucediendo, wow. Y no solo se puede incluso hablar de una identificación, una percepción sexual, y puede ser incluso yo tenía una compañera que su mamá, pobre, nunca estaba correcta, ni lo suficientemente peinada, ni lo suficientemente arreglada, ni lo suficientemente delgada, ni lo suficiente... O sea, pobre mujer nunca estaba suficiente, ¿no? Sí. Entonces, son realidades que no es la guerra, no es la hambruna, pero es una batalla mental constantemente muy cañona. Pues de hecho creo que eso es nacer, o sea va a sonar a cliché, pero es la pérdida de la inocencia. O sea, que el nacimiento es la pérdida de la inocencia, es llenarte de algo. Tú no pides nacer, tú no pides los eventos que van pasando. O sea, creo que en la vida depende más de ti la decisión de hacer o no algo, más que los hechos que se van a ir desenvolviendo. O sea, tú no pediste nacer, viniste, no pediste estas personas que son tus padres. Estaban ahí y tú no pediste que tuvieran esas experiencias con las que te van a estar cargando y alimentando por tantos años, y que eventualmente van a ser pautas tuyas. O sea, eso es... Sí, ni eliges en cuál caes, ¿no? Tampoco. Exactamente. O sea, pues te tocó. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que hoy cargas con este nacimiento? Porque es la pauta que hablábamos también en el podcast pasado de la muerte. O sea, también hay nacimientos. O sea, tú no pediste esto, pero aquí está. Bienvenido a la vida. O sea, tanto duele morir como duele nacer. Ambos son traumas. Welcome to the jungle. Se me... así me imaginé. Ay, bueno, creo que respecto a lo que hablabas hace unos minutos, creo que sí, un adulto debería tener una noción de la vulnerabilidad de un niño de 10 años. O sea, realmente los niños no tienen como esas ideas que de repente son muy abstractas, muy complejas, como para que las cachen, para que las atrapen, quizá. O sea, yo pienso que son muy inteligentes, pero de veras hay cosas demasiado difíciles de comprender. Pero en realidad hay muchos casos en los que niños crecen en ese abuso y se desarrollan en ese abuso y bueno... Y normalizan ese abuso. Normalizan ese abuso y así viven, y de alguna como también decía el podcast pasado, Luis, de alguna forma hacen que todo esto no se derrumbe, o sea, de que los pilares, decías. Ajá, también con el ejemplo de que la casa no se caiga. O sea, de alguna forma increíble se adaptan. Y eso en el mejor de los casos no hay uso de drogas y esta clase de cosas. Pero en los casos peores realmente son cosas que se viven. Realmente pues se habla de la atención a grupos vulnerables, porque es algo que realmente pasa y son personas a las que no se les atendió con prevención, ¿no? Con un plan de prevención es más bien un plan de intervención para ver qué se puede hacer ya que el daño está hecho. Y creo que eso es lo que se hace en caso de que las cosas realmente escalen a su mayor nivel, y a veces las cosas no terminan en nada bien. O sea, siendo sincero, suena muy crudo, pero así son las cosas. Y en los casos en los que sí existe una concientización de parte de los adultos, en el mejor de los casos es muy pronto que toman acción.
O por ejemplo, tengo un caso con una familia en el que el papá llegó a ser violento con el hijo, la mamá muy, muy separada emocionalmente también desde su hijo, y el muchacho por la estructura de la familia, porque ellos tenían que trabajar todo el tiempo, entonces en realidad no había tiempo para el niño, era el que estaba solo, y cuando estaba tenían como conductas agresivas por la ansiedad a la que eran sometidos, ¿no? Constantemente por continuo trabajo y todo esto, por los problemas, entonces sufría de violencia. Entonces en este caso, el muchacho pues desarrolló drogadicción, lo derivaron y todo esto. Está en una de estas centros de rehabilitación. Está en un centro de rehabilitación, sí, en el rehab. Entonces, tuvieron otro hijo y... Perdón, antes tuvieron una hija y con ella tuvieron problemas criándola, pero tenían esta noción de que algo había salido mal con su primer hijo, por ponerlo así. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué nuestro hijo acabó así? ¿Qué podemos hacer diferente? Y cambiaron su forma de atender a sus hijos relativamente. Su hija realmente tiene sus problemas, como que hicieron el intento por su cuenta y le salió, digamos, mejor, pero tiene sus problemas, como te digo, y realmente buscaron ayuda ya hasta el tercer hijo. O sea, en el momento en el que realmente se hicieron conscientes de la vulnerabilidad del muchacho, y tras el primer hijo, tras el segundo, con el tercero es con el quien se dan cuenta de que necesitan ayuda profesional, por decirlo así. O sea, que necesitan que alguien les cuente una versión distinta de la vida, una historia diferente en la que el muchacho se le puede tratar distinto, ¿no? Que se le pueden inculcar otros valores, y también a ellos, porque ellos también, como tú dices, también se trabaja con los padres o con este aprendizaje que mencionas, y tienen que volver a aprender, digamos que a tratar a su hijo, por decirlo de una forma sencilla, ¿no? Como volver a educarse ellos para educar. Entonces... y fíjate, perdón que te interrumpa, adelante. La postura, que no digo que esté bien o mal, fue su forma, y finalmente lograron un avance. Y bastante, o sea, sí. Pero te fijaste que replicaron un síntoma con otra etiquetita, sí. Pero replicaron, en vez de decir, vamos a mejorarnos aquí, y entonces ahora sí intentamos tener otro hijo, sí. ¿no? Uh-huh, a lo que yo les explicaba, ¿no? O sea, si lo que estamos haciendo es como los brotes de las plantitas, ¿no? Si le está saliendo uno como síntoma, ¿cómo le hacemos para que no sean de ese tipo? No hay padres perfectos, me queda claro, yo soy mamá y no considero ser perfecta, pero creo que sí, esto que decías de reeducarnos, a mí por eso me encanta la lectura, porque te puedes educar en un montón de cosas, y una de ellas es conocer más del ser humano, conocer más de cómo nos partimos el corazón entre nosotros mismos, porque como papás y como hijos y como relaciones interpersonales nos la vivimos a veces haciendo heridas que no sabemos que traemos esa espada desenvainada, ¿no? Entonces, a veces eres tú, a veces es alguien más. Sí. Entonces, te puede ayudar de las dos formas. Te puede ayudar a romper estos patrones de donde te encanta ponerte en el que trae el sable y te da de madrazos, y tú todavía dices, ay, gracias, I love you. O a veces eres la persona que está hiriendo a la gente a más no poder y no te das cuenta. Y qué terrible ser uno de estos monstruos que decíamos, sí. Y ser inconsciente de esa, por ejemplo, este caso que ponías, de esta desconexión, por ejemplo, emocional. Esto de estar replicando padre o maternidades o paternidades emocionalmente desconectados se me hace un problema tan grave, porque nos estamos quejando de muchos síntomas como sociedad, pero no estamos dispuestos a trabajarlos y a nutrirlos para que se frenen un poquito, ¿no? Y ahora, esto es dentro del despertar, como decíamos, de la conciencia, donde ya estás trabajándole un poquito a este mindset, a este reeducarte, pero nos tiene que quedar... contar la historia. Claro, y de estos grupos vulnerables, muchas veces parte de su fragilidad, su vulnerabilidad es real, no es porque los victimices, pero no hay chance de que se pongan a crear soluciones. Entonces ahí también aplauso para las AC, porque es donde intervienen también a echar la mano, ¿no? A muchos proyectos que les echan la mano, ejemplo a los migrantes que tú también mencionaste, y que dicen, vamos a echarte la mano un poquito, a lo mejor vamos a trabajar contigo súper poquito porque tú traes tu historia y ni siquiera quieres soltar tu camino, pero déjame, te paso algodoncitos para la vida unos días y te echo la mano
hay más grupos vulnerables que también reciben este tipo de ayudas y se me hace súper importante seguir haciendo conciencia de crear estos paliativos, ¿no? Para crear seres humanos más humanos. No de yay, el éxito, y que se desconecten emocionalmente de la vida en familia. Y la vida en familia ni siquiera quiere decir que tengas hijos. Quiere decir que vives con alguien, estás con alguien. Estás con alguien, te gusten. Este famoso ahorita de no somos nada. Güey, tenemos interacción. Somos un sistema. Es una relación, somos un sistema. No. I'm so sorry. Y si no quieres ser parte de él, pues solamente te tienes que cambiar geográficamente y de mi interacción. Pero si no, por más que lo niegues, es una relación. Entonces, creo que hacer conciencia de todo esto a mí me encanta porque es como un nuevo, es ampliar mi propósito a que se reciba ayuda, a que trabajen en estos sistemas familiares, a romper patrones. Te vas a equivocar diferente. Creo que eso hay que asumirlo. Te vas a equivocar diferente. De hecho, me gusta. Me gusta el planteamiento. ¿No? Sí. Creo que tengo una maestra, Moni. Moni, hola. Hola, Moni, ¿cómo estás? Hola, Moni. Saludos. Creo que sí fue Moni, porque si no es Moni, ¿le escucha esto? A ver, ¿con quién andabas? ¿Quién te andaba enseñando psicología? Pues? ¿Qué historia quieres contarte hoy? Hoy, ¿quién quieres ser? Claro. O sea, las condiciones de tu nacimiento, como usábamos la metáfora, no determina quién eres. Tu pasado no necesariamente tiene que determinar tu futuro. Hay situaciones complejas, hablando de esos grupos vulnerados, pero si son pautas con las que has tenido que trabajar toda la vida y ya estás tronado de tanto que has tenido que hacer, es como decías, donde están las haces a dar ese peldaño o ese paliativo. No necesariamente va a determinar el futuro. Como dice en la frase, se pone mejor. ¿En qué momento hicimos determinista nuestro presente? Sí, exactamente. ¿En qué momentos? O sea, recuerdo muchísimo esta lectura de Infancia es Destino, pero prácticamente estabas exponiendo que era determinista. O sea, ya estabas marcado. ¿Se acuerdan de esta película de Fragmentados? Sí. Ah, sí. Híjole, es una de mis favoritísimas por 1000 razones. Pero una de las razones por la que me encanta es la parte final, donde este hombre, spoiler, alert, donde al final le va a atacar a esta chica, a la protagonista, y en el momento que le ve las marcas de maltrato físico en el cuerpo, se detiene y le dice, tú eres de los... ¿Qué palabra usa? Pero le da a entender que ella también sufrió. Y por el hecho de que su vida no ha sido perfecta y sufrió y tiene cicatrices, él no la va a atacar. Porque él va sobre la gente que él considera desde su percepción que ha tenido una vida bonita. Y como él ha sido una persona súper atormentada... Proyecciona todo. Ajá, entonces esa parte se me hace así como de... Porque sí es cierto, puede haber cierta... ¿Cómo se puede decir? Te vas a sentir identificado con tu grupo vulnerable, si perteneces a uno, ¿no? Entonces, Barrio no mata barrio. en el momento que lo identifica, por ejemplo, él, que está agrediendo a cierto sector, y así, se me hace súper fuerte, porque para mí es como enlazar esta parte de los... es que se me fue la palabra, pero es como los elegidos, ¿no? Digámoslo así. Los ungidos, dicen. En un sentido malo, porque finalmente es algo que dolió, ¿verdad? Entonces... Creo que si lo planteáramos así a sociedad, hay muchos elegidos, hay mucha gente que ha sufrido mucho, que ha tenido mucho daño, y hacerlos mensos no sirve de nada. Tenemos que empezar a contar historias, como dices, más reales, donde sí hablemos, y a veces también queremos escuchar lo que queremos escuchar. Porque yo, por ejemplo, sí he escuchado, volvemos al caso de J.K. Rowling. No, esa señora. Sí. Hay quien cuenta el exitazo, pero yo sí he escuchado su historia completa. Y la mujer, pues le batalló poquito, ¿no? Le batalló poquito y la verdad... Con la canceladísima la doña, con muchos problemas, cosas medio escabrosas que ha dicho. Entonces, o sea, pues es un personaje, o sea, es una persona.
O sea, se tiene que hablar de personas. Claro, y se van a equivocar. Sí. O por ejemplo, cuando dicen, es que fulanito se equivocó y dijo, sí. No sé, díganme una palabra que de pronto pronuncies. No, pronunciar. Dijo pronunciar, por ejemplo. Pronunciar. Claro, soy humano y me puedo equivocar y puedo decir pronunciar y puedo decir, pos en vez de pues, y bueno, es que en Zamora rifa el pues. Pues pero finalmente, sí, ¿no? ¿por qué no vamos haciendo normal que me equivoque? Uh-huh. ¿Por qué no vamos haciendo normal? Uh-huh. No que me equivoque así como forzoso o como a propósito, pero ¿por qué no vamos haciendo normal el decir, sí, hay un proyecto, ya me voy a aventar una comercial, se llaman Fuck Up Nights, y son proyectos donde van justamente emprendedores y hablan de sus tropiezos, para que te inspires de sus tropiezos y que te des cuenta que sí la están haciendo chida, pero que se equivocaron, ¿no? Sí. Ejemplo, educar a los hijos a través también de los puros aciertos, haces que nunca se vayan a sentir tan bien como que la hicieron muy bien. Sí. O así la palabra mediocre, hay unos que la traemos así como medio tatuada, porque te educaron a base de el éxito solo existe y solo mis aciertos y la excelencia y bla, 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 bla. Afortunadamente, como adultos, eres tu propio papá y tu propia mamá. Y entonces, todos tenemos esta oportunidad de acompañarnos en un proceso psicoterapéutico y hacernos nuestro nuevo esquema, ¿no? Y para los que vienen. Uh-huh, creo, sí. De verdad, eso que decía de que la sociedad se va a ir componiendo muy distinta. Incluso yo hasta lo pensaba, dije, bueno, sí, mis hijos que de repente uno de ellos dice, yo solo voy a tener perritos y gatitos, dije, bueno, pues hasta con mis perrinietos puedo ser positiva, ¿sabes? O sea, sí hay formas también, porque no era lo mismo el perrito encadenado y en la azotea, que es un ser humano que la está pasando mal, hacerlo distinto. O sea, en general, ya acuérdense que yo soy como Avatar, para mí todos los seres vivos cuentan. Sí. Entonces... Todos los tachos y los brownies. ¿Todos qué? Los tachos y los brownies. Los perritos. Amamos a Tacho y amamos a Brownie. Sí, son nuestros perritos. Lo conocí como un minuto a Brownie. Sí, ya sé. Un tipazo. Uy, no sé. Medio ansioso mi Brownie, pero... Tiene lo suyo. Qué carismático se pasa, ¿eh? Qué bárbaro. Sí, aquí todo ser vivo es válido y a mí por eso me encanta darle el espacio y les agradezco muchísimo que nos den tanta luz en un camino donde, les digo, es muy fácil escuchar las noticias, lo malo, el chisme, el influencer que se está peleando con otro influencer, pero saludos, creo que las cosas que construyes, ya no las saludo yo esto, las cosas que construyen, siempre bien radical, ¿verdad? Lo siento. Yo solo digo lo que pienso. Está bien. Entonces, bueno, pues les agradezco un montón seguir brindando este espacio. Los voy a invitar en otra ocasión. Tenemos un montón, ya sacamos fila de temas. Sí. Nos van a ver palabras. Me abrumo. Voy a tener que dar unas vueltotas sola. En redes sociales pueden mandarnos sus comentarios, sus mensajes, temas sugeridos. Sí. Ajá. Y seguir construyendo. Preguntas o posiciones respecto a todo esto. Estaría muy padre, por favor. Sí, propuestas también. Estaría muy padre que no todos pensemos igual y construir una nueva opinión. Sí, de hecho, que compartan experiencias también. Exacto. No sé si se mencionaron, perdón. Yo digo experiencias. Sí, yo creo que nutre bastante. Y bueno, pues ya saben, en Instagram pueden buscarnos como en Paucas, tal cual. Paulina MX. Les agradezco otra vez un montón. No sé, ¿quieren comentar algo antes del cierre cada uno? Pues como siempre, interesantísimo el tema. Yo creo que quedaron también otra vez muchas cosas, así como que, Dios mío, tengo que comentar esto. Y quedó así, pero ok, queda pendiente en otro tema, seguro puede salir. Yo disfruté muchísimo estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por haber venido. Viene desde Guadalajara, o sea, la verdad. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Uno que chongueo, ya me expusieron. Pues es un chilanga, pero soy adoptado de acá. Que tú eres el único que eres una torta de chongos. Una torta de chongos. Sí, casi no. Sí. No, pues de mi parte, ¿qué les puedo decir?
Pues la verdad creo que la lección de todo esto ha sido el crear esperanza del dolor, darle un sentido a lo que vamos teniendo y que la historia que nos vamos contando no tiene por qué definirnos. Hay giros de trama bien impactantes en las películas, porque no puede haberlo en nuestra vida también. Ay, sí. Habrá muchas cosas que no controlemos, pero hay unas cuantas que sí. De nuevo, los pasillos de incertidumbre y las cosas cambian, gente. No les puedo prometer que como les gustaría, pero son nuevas posibilidades de hacer cosas distintas. Y espero que las puedan tomar si así lo quieren. Y si ocupan algo, aquí estamos. Un abrazo, los amamos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Raciel. Me encantó esta frase con la que cerraste. Creo que es una excelente y muy bonita invitación a construir una realidad distinta, a no marcarse por su historia y a contarnos una más bonita, ¿no? Bueno, pues soy Paulina Castro. Este fue el Paucast. Está hecho para ustedes. Cuidar de ti es cuidar de ellos. Y nos vemos hasta la próxima. A ver si nos toca ir ahora a Guadalajara. Bye.